O sea, ya con tema Ya, de la clase. sí, Ok. tranquilos. Acuérdense que mis clases deben de ser como una infusión, un té, tranquilo, simple, no nos vamos a saturar de información, pero necesito que ustedes también aporten y tengan oportunidad de estar preguntando, ¿de acuerdo? Em, yo creo que también ya les dio tiempo de revisar las primeras partes del programa y, y todavía me falta complementar algunas cosas que he decidido cambiar, pero en general eso es lo que vamos a ver durante el semestre, ¿sí? Em, bueno, entonces como previo a entender toda la estructura de los genes, por qué tienen esas características, por qué se pueden replicar, por qué la herencia se hereda en generación, pero también validar que a través de la evolución se han generado cambios importantes y que han estudiado muchos investigadores. Hoy en la mañana estaba pensando, desde que se identificó la estructura del ADN, casi han pasado unos 65, 70 años y muchos no nos hemos percatado de esa gran revolución que ha tenido solamente el conocimiento de la doble hélice. Entonces, todas esas cosas hay que revalorarlas, pero también hay que ser muy prudentes en no decir, ay, la genética es lo máximo, ¿sí? Porque ya sabemos que como futuros médicos, sí, la genética importa porque vemos que se transmite, pero lo más importante, al menos en el curso, es que seamos capaces de identificar cosas que están en el medio ambiente o que están en nuestra vida cotidiana que podemos entender para prevenir enfermedades, ¿de acuerdo? Inclusive los cambios que se están dando con el uso de estas vacunas, de nuevas enfermedades, del medio ambiente, van a ser eh, van a ser importantes para no la siguiente generación, sino, por ejemplo, sus nietos, porque ya esos cambios van a ser como impronta en los genes de sus futuros nietos o de mis nietos, etcétera. Pero es porque el medio ambiente incide bastante sobre la genética de cada individuo. Inclusive ha logrado que se desarrollen habilidades o se han extinguido algunos organismos que no han sido capaces de adaptarse. ¿De acuerdo? Espero que ustedes vean bien esa presentación. Eh, Estamos hablando que desde al principio, cuando los griegos, los egipcios, los babilónicos identificaban parentescos, el color del cabello, el rizado, los ojos, la altura, las diferentes razas, ya por lo menos veían que había características que se heredaban, pero no tenía un nombre ni tenía un interés propiamente dicho. Ahí al principio de la línea del tiempo vemos un cromosoma, pero para que se vieran los cromosomas, pues tuvieron que pasar muchos años, más o menos en 1920, 30, cuando ya se estaban utilizando técnicas de colorantes y también, por ejemplo, un poco de microscopios ligeramente avanzados. Sin embargo, al que se le dedica casi todo el, bueno, como le dicen, el fundamento, es a Gregorio Mendel y a Charles Darwin por el libro que escribió de la teoría de las especies, pero sin saberlo, porque no tenían una educación universitaria, era por esa cualidad que deben de tener los científicos, los médicos, la capacidad de asombro, de observación, de anotación. Eso es muy relevante en toda la biología que hoy conocemos. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo sobre Mendel? ¿No? Bueno, cuando estemos viendo la genética mendeliana, que son una serie de reglas, fundamentos o leyes que él asignó a la variabilidad de varias familias, por ejemplo, él estudió las arvejas o chícharos,
Y esas arvejas pues eran semillas en las cuales él polinizaba las flores y se daba cuenta que cuando mezclaba características de supuestamente semillas verdes y semillas amarillas, se heredaban en cierta proporción. Entonces él generó las 3 leyes de la genética mendeliana. Pero hoy en día sabemos que la genética mendeliana no es lo único. Hay otra genética que tiene que ver con el origen de enfermedades donde están asociadas muchas eh, anomalías. Por ejemplo, muchos genes generan una enfermedad. Y ahí hablaríamos de las enfermedades poligénicas. Pero a lo largo del tiempo, lo que marcó, como les dije en un principio, la revolución de la biología molecular, basándose en esas áreas que vimos en el primer semestre, la citogenética, la histología o la citología y la microscopía, junto con las primeras equipos que se usaban en bioquímica. Entonces, en ese rango, pues ya vinieron estudios muy, tanto de física, bioquímica, que generaron fotografiar la doble hélice por medio de una autorradiografía. Y luego Watson y Crick armaron la supuesta estructura que le llamamos la doble hélice. Entonces, ya vamos viendo que alrededor de 1953 se dan estos fundamentos y cuando se detecta que el ADN tiene esas 4 bases, ¿cuáles? ¿Cuáles son las 4 bases del ADN? No es citosina, Citosina, guanina, adenina, uracilo. no, el uracilo es del ARN. Es guanina. Guanina, citosina, timina, faltó timina y adenina. Ajá. La timina es la carácter. Cuando yo les dé una secuencia de ADN y vean timina, van a decir, esto no lo puedo leer con el código genético, porque tiene timina. Tengo que pasarlo al lenguaje del ARN, que ahí sí va a haber uracilo. Pero en un momento vamos a ver esas características. Entonces, esas 4 letras, que son los nucleótidos, se identificaron primero en estudios con bacterias y después se dieron cuenta que también estaban presentes en todos los organismos vivos. Y al hacer la estructura del ADN se dieron cuenta que no solo tenía 4 letras, sino que tenía el fosfato, el azúcar y otras proteínas asociadas. Entonces, a ellos, a Watson y Crick, les dieron el premio Nobel, pero no crean que fue fácil para ellos generar esa estructura, ¿sí? Previamente, los que ya leyeron, por ejemplo, el capítulo 18, se dieron cuenta que ya Mischer identificaba algo que estaba en el núcleo de vendas de pacientes que estaban ahí en la posguerra. Entonces agarró las vendas, las enjuagó en una solución, lo que sacó eran células y observó que había algo ahí negruzco en una célula y a eso le llamó nucleína. Después viene Virchow, que aportó parte de la teoría celular y él ya había dicho que toda célula provenía de otra célula, porque el material genético, mande. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo que vio Milcher? Mischer fue la pus que había en las vendas de pacientes en un hospital. Entonces, ¿Pero qué era lo que vio en la célula? ok. Entonces, lo que hizo Mischer es, lavó esas vendas, vio que había células, neutrófilos, células blancas, glóbulos blancos, y cuando las tiñó, observó que había algo negruzco más grande dentro de la célula. Entonces a eso, como le llamaba, ya sabían que era el núcleo, dijo, ese componente que está en el núcleo se llama nucleína. Saber para qué sirve, pero está hasta en la pus de estos pacientes. Después vieron que en todas las células había esa nucleína y se supone que pues no se sabía qué era. Más adelante vamos a ver que para poder afirmar que el ADN está hecho de esas 4 letras, tuvieron que hacer muchos experimentos, porque hubo una etapa de la vida de todos los aportes biológicos que todos pensaban
que, que todos esos caracteres eran proteínas y que lo más importante era proteína en la vida de un ser vivo. Por eso le pusieron ese nombre, proteína del dios Proteus, que significa el primero. Ese dios pues emergió del océano, etc. Y entonces por eso para todas esas áreas bioquímicas las proteínas eran lo más importante. Pero, oh sorpresa, descubrieron que las proteínas se sintetizaban siempre a partir de un gen o de ADN. Entonces aquí abajo de Watson y Crick, porque todo el mundo dice, ay, estos son los genios de la biología, está una física que es Rosalind Franklin, que trabajaba en otro laboratorio en Inglaterra haciendo física nuclear y le tomó foto a un ADN que se pudo congelar y esa foto es como una radiografía, una nube electrónica. Cuando uno de ellos, Crick, fue al laboratorio de Wilkins a dejar un documento, vio esa foto y dijo, eso es ADN. Entonces asumió con Crick que estaban equivocados, puesto que ellos estaban haciendo una estructura complementaria con 3 hebras de nucleótidos y no tenía orden. Entonces, al ver esa nube electrónica, que apenas si se veían los átomos, porque era atómico, transformaron, quitaron una hebra y cuando fueron acoplando el ADN, le salió la doble hélice. Rosalind nunca se enteró, se murió de cáncer y nunca supo de los aportes. Entonces los que están siempre a la vanguardia de la biología molecular es Watson y Crick. Pero después lo publicaron en un artículo y generaron una disculpa a la investigadora y al laboratorio de Wilkins. Y por eso hoy en día pues nos asombramos con muchas imágenes de ADN. Hay biólogos que o se tatúan un ADN o se tatúan el código circular que hoy vamos a ver. Y bueno, y de ahí van muchas otras pautas en las que se generan investigaciones por separado, el conocimiento de los síndromes, que por ejemplo el doctor Down decía, estos niños nacen con retraso mental, pero tienen características, vamos a estudiar qué les pasa. Entonces descubrió que tenía 3 cromosomas 21 y así, y si nos vamos aquí arriba, vemos que después de que la estructura del ADN se hizo, se publicó, otros empezaron a hacer cómo leer ese ADN, cómo extraerlo de las células y descubrieron que teníamos un genoma en el núcleo. Esto que ven un circulito aquí es el genoma de E. coli y también el genoma de las mitocondrias. Y posteriormente ya fueron haciendo secuenciaciones. Leían todo lo que sacaban de los núcleos, pero no sabían para qué servía, cuál era el significado de tantas letras que ellos encontraban en los computadores de 1900, eso fue a 1996 al 2000. Y entonces se generó un proyecto donde participaron muchos investigadores de todo el mundo que se le llamó el proyecto Genoma Humano, que se llama HGP. Y ahí se manejó muchísimo dinero de Estados Unidos, casi 35,000 millones de dólares, que parece muy congruente con la cantidad de genes que encontraron en el genoma, como que cada dólar para un gen, ¿verdad? Pero ahí participaron muchos personajes importantes y además esa información cuando se leyó se llevó a una teoría, ¿sí? Que los humanos compartíamos genes, que esos genes estaban solamente en pequeña proporción de todas esas letras y hubo interés por bacterias que enfermaban a humanos, animales o algunos parásitos. Y fueron secuenciando porque descubrieron una forma así como un gran aparato que le llaman secuenciador, donde metían el ADN, lo leía y lo imprimía. Entonces ya eso era como decía, ¿será que es cierto lo que están haciendo?
Y pues se generó información, se publicaba siempre en esta revista Nature y eso daba una evidencia científica para empezar a preguntarse qué hacía el gen de la hemoglobina, por qué no sintetizábamos insulina, por qué nacían personas con enfermedades de no poder coagular la sangre. La hemofilia fue la primera que fue estudiada. ¿Por qué había enanismo? ¿Por qué había gigantismo? ¿Por qué había cáncer? Y todo eso se fue relacionando y por eso es que la genética es importante, no solo para sorprendernos de todas esas técnicas, sino para diagnóstico, para analizar familiares, ¿sí? Y predecir una enfermedad o también para prevenirla, ¿sí? Una cosa es, ¿será que me va a dar un infarto porque mi abuela, mis tíos todos han muerto de un infarto? No siempre es seguro, solamente son ciertas patologías las que están asociadas con esto. Y aquí abajo, quizás ustedes lo vean más grande, vemos a un ratoncito, aquí vemos al ratoncito, a un gusano, el C. elegans, a la E. coli, a la levadura. ¿Por qué creen que secuenciaron el genoma de la levadura de cerveza? A ver, ¿quién me dice? Acuérdense que es un honguito celular que permite que la levadura de cerveza, ¿para qué se usa? Nicole, ¿no está Nicole? Chicos, ¿me están escuchando? Sí. Sí se escucha, Betsy preguntó el por qué. ¿Por qué creen que secuenciaron primero que del humano y de la E. coli la levadura de cerveza? O Saccharomyces cerevisiae. No sé, la verdad, yo no sé, capaz así se puede replicar en algún punto, si se pierde, no sé. Igual es lo que más usamos, ¿no? Para pan y no, esas cosas. Ah, por ahí va. ¿Alguien más puede complementar a Manuel? no creo estar seguro, pero creo que es una forma importante de proteína para, para este caso. ¿Pero qué es la proteína, Esteban? Mm, ¿Alguien más? ¿Alguna chica que complemente? Andrea, Lisa, no se les ocurre. Ashley, Tal vez para la implicación o algo así. bueno, más o menos. Por ahí quisieron decir algo de proteína, pero bueno, a través de la evolución de la humanidad, los alimentos más importantes en la mayoría de continentes es el pan, el queso, el vino, y disculpen si les da hambre, la cerveza, el ron y muchos otros alimentos que dependen de la fermentación de esta levadura. Entonces, si las levaduras se extinguieran, ya no tendríamos ese alimento. Y hay levaduras que trabajan con mayor eficiencia. Entonces, esas cepas las tienen guardadas las licoreras de por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana. Seguro que aquí los Castillo tienen su buena cepa de levaduras, porque si se perdieran por cambios ambientales o por una catástrofe, sería difícil poder encontrar la forma de volver a elaborar estos productos que se consumen en todo el mundo. Entonces, por eso es que, por importancia alimenticia, la levadura fue la primera que se secuenció, ¿sí? Y ustedes dirían, pero si todas son iguales, todas parecen bolitas. Pues sí, pero algunas tienen una eficiencia para hacer licores muy específicos, como el ron. Ustedes saben que el ron, Zacapa, es de los primeros del mundo y ellos tienen una cepa especial para poder fermentar los azúcares, en este caso de la caña. Y la cuidan y como que la están replicando en un laboratorio para que ese ron siempre tenga la misma calidad. Igual para producir medicamentos, la levadura de cerveza se usa para producir medicamentos. Entonces, a veces pensamos que cosas tan microscópicas como cuando ustedes leyeron lo de la microbiota, se dieron cuenta que es necesario darle alimento a las bacterias del intestino. Entonces, eso ha dado importancia
en la prevención de enfermedades, pero en el caso de la levadura es estar produciendo alimento para todo el mundo desde el punto de vista de vino, queso, etcétera, ¿sí? Y ahí hay una rama de la genética muy interesante que se llama la biotecnología. Es sumamente interesante porque utilizan bacterias, levaduras, principalmente las ponen a cultivar y les ponen a hacer todo lo que ustedes ni siquiera se imaginan. Insulina, enzimas para laboratorios, enzimas para echarle a los detergentes, enzimas que utiliza la industria, por ejemplo, de varios lugares, etcétera. Ay, no quiero contestar. Entonces, por eso es interesante que la genética siempre veamos no solamente el área de la medicina, sino también de la agronomía o agricultura, de toda la piscicultura, etcétera, ¿sí? Para no hacerlo muy complejo. Y bueno, aquí vemos a los más representantes de la genética, pero ahí hay que pensar en Aristóteles, etcétera. Sí, dígame. Mire, ahorita que estaba hablando eso de las enzimas o de que se utilizan así como para queso, que es de los alimentos más reconocidos e importantes, me hace recordar que aquí en mi casa a veces hacemos queso. Bueno, estamos haciendo queso. Excelente. Y estamos usando un cuajo, que era el que solía usar mi abuela, pero creo que como mi mamá y mi hermana están tomando un curso, creo que les recomendaron otro y ahorita están tratando de conseguirlo porque dicen que hace que se produzca como con mayor una de las rendimiento. proteínas hace mayor rendimiento para el queso y por eso la diferencia del color del suero que suelta, porque ahorita nos sale medio blanco y debería ser más amarillento. Sí, exacto. Y el cuajo es renina, lo sacan de una especie de, bueno, utilizan la orina en este caso de la vaca, aíslan esa proteína, la renina. Nosotros también la producimos, acuérdense, en los riñones, y ese es el cuajo. Y otras personas utilizan el limón y otros seguramente algún vinagre, algo secreto. El hecho es romper la proteína de la leche y tiene que ser algo ácido, es decir, calientan la leche, se desnaturaliza. ¿Cómo se llama la proteína de la leche? Caseína. Se rompe esa caseína y después se forma el queso, ¿sí? Entonces, son sustancias que provienen de la fermentación o sustancias que provienen de residuos que se forman en el propio metabolismo de los animales. También se usan pastillitas o líquidos que venden en las farmacias, pero uno aprende mucho de estos procesos, ¿cómo le llaman? De producción de alimentos. Qué bueno que lo está haciendo. A mí me gusta mucho hacer leche búlgara. Entonces tengo ahí mis animalitos, mis búlgaros, y todos los días hago mi yogur natural porque hay que darles de comer a los búlgaros leche. Entonces, ¿qué hace el búlgaro? Fermenta la leche y es más asimilable. Y así podemos hacer vinagre con levaduras y otras cosas. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, entonces, para no hacerlos cansados, todos nosotros somos una enciclopedia, en el sentido de que imagínense que le sacamos el ADN de algún glóbulo blanco. Se puede sacar de cualquier célula menos de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, si sacamos nuestro ADN nos vamos a dar cuenta que tenemos más o menos 3,000 millones de letras. Ni siquiera se imaginan esa cantidad, pero sería como un libro de medicina casi. Y de esos 3,000 millones de letras, ahí están implantados, cada libro sería un gen. Entonces, cuando ustedes abren un texto o un libro, leen una historia. Entonces, el producto de ese gen siempre va a ser una enzima, una proteína, una hormona peptídica, un factor de crecimiento. Acuérdense de los tipos de proteínas que vimos. Entonces, hay libros que me permiten abrirlos y tienen como 3 historias. Esos genes, mande.
Perdone que le interrumpa, pero eso tiene mucho que ver también por el hecho de que también por esa forma se pueden lograr hacer de análisis de qué tipo de parentesco tienes o cuáles eran tus antepasados con tu base de tu gen. Así es, así es. La antropología tiene mucho que ver con el estudio de la genética. Por esas razones, cuando vas a una muestra de sangre, también pues ahí ya tienes un código genético con tu muestra de sangre. Por esas razones, mucha gente puede lograr ver cuáles han sido sus vidas, Sus no ancestros. vidas pasadas, pero sí como que antepasados de su sangre y su Sí, linaje. ahí se recuerdan que aquí hay un proyecto para identificación de toda esa gente que murió en la guerrilla guatemalteca. Entonces piden donación de muestras, porque todos los guatemaltecos tienen genes que se comparten. Y cuando se hace un pool de esta secuencia, ya se pueden verificar de dónde vienen esas osamentas que van encontrando en algunos lugares. Entonces, lo que se hace con este banco de genes de Guatemala es verificar de dónde son esas personas y por lo menos llegar a una conclusión a qué familias pertenecían. Y a eso se les llaman fragmentos de polimorfismo porque son genes que se comparten solo en una población, ¿sí? No me imagino que en esa guerrilla hayan muerto personas que tienen antecedentes alemanes, no me lo imagino. Pero si encuentran uno van a decir, ah, este es de otro país o tiene otros antecedentes, y entonces por eso la genética me permite encontrar lo que le llaman la huella genética de cada individuo. Ajá. Inclusive, muchos gemelos tienen ciertas diferencias entre sí. No son totalmente iguales sus genomas. Hay cierta variabilidad, ¿sí? Pero bueno, entonces les decía que cada libro es un gen. Cuando ustedes abren un libro y solo tiene una historia, entonces ese gen sirve para hacer solo una proteína. Pero si abrimos el libro de bioquímica y tiene como 20 tomos, quiere decir que ese gen puede hacer 20 proteínas diferentes. Entonces, aunque tengamos solamente 35,000 genes, hacemos más proteínas distintas en el caso del humano. Esas proteínas ahorita no las pueden ver, pero saben que forman uñas, cabello, color de ojos, características como que tenemos una hiper. Yo no puedo hacer eso, pero hay gente que puede doblar los dedos y hacerlos como si fueran, hay mucha flexibilidad. Hay personas que tienen lunares, hay personas que tienen un color de ojo azul y el otro café, etc. Entonces, dependiendo de las familias, pues ya se van heredando esos genes. Y me gusta mucho esta imagen, porque pues ya no tenemos acceso a bibliotecas, pero vemos que donde está parada esta señorita hay libros. Esos libros o ya los leyó o son libros que están ahí pero están vacíos. Hay que escribir. Y esos libros es ADN que está en nuestro genoma y no hace nada. Y dirían ustedes, ¿y para qué está ahí si no hace nada? Porque protege a los genes. Si aquí si por ejemplo, este es un gen y aquí este es el gen de la dopamina y aquí está el gen que protege del cáncer y el del cáncer se muta, el de la dopamina se inactiva. Entonces, no solamente el paciente tendría cáncer y también no podría dormir o no podría sonreír porque no tiene dopamina. Entonces, para que no exista eso, tiene que haber ADN que no hace nada y sería el lápiz. Entonces, cada gen se separa por un lápiz y acá está un gen importante y aquí está el otro gen importante. Entonces, ese material genético que está en el ADN, que forma parte de estas 3,000 millones de letras, sirve como protector y se va amplificando o se va quitando, pero dicen que son los restos de la evolución. Desde hace 4 millones de años se generó el hombre, etcétera, la evolución, y todo ese ADN que se va cambiando es nuestro pasado, le llaman pasado evolutivo, y eso lo estudia la antropología. Entonces podemos decir que a lo mejor todos los latinoamericanos, ya por otra área de la genética, venimos a lo mejor de Gengis Khan,
¿Por qué? Porque como él tuvo un montón de mujeres y hubo toda una conquista, ahí hay genes que vienen de Mongolia o de Alaska, todo eso que cruzaron esos hombres ancestrales, y tenemos genes orientales, genes, otros ya dicen, no, es que yo tengo sangre inglesa, otros tienen sangre alemana, etcétera. Entonces, lo importante es que nos mezclemos para que la variabilidad genética se mejore, ¿sí? ¿A quién le gustaría no casarse con un brasileño, un cubano, un danés? Entonces, entre más sea la diversidad y la distancia, mejores son los seres humanos. Si ustedes se casan con parientes cercanos, ahí va a afectarse la variabilidad y se generan enfermedades, que también es un tema que vamos a ver en algún momento, ¿sí? Entonces, tenemos 30... Perdón, Betsy, tengo una Sí. pregunta. Este ADN que dice que no hace nada, ¿tiene algún nombre o algo así? ¿O Sí, solo... tiene nombres ahí. Ahí puse dos que serían los telómeros, la Tata Box. Quiere decir que son regiones donde hay mucha mucha timina, adenina. Y entonces como hay TA, no se va a transformar en un aminoácido. Al final de cada gen hay otra secuencia que se llama poli-U. Hay muchas U's, como 60 U's. Y entonces ahí los aminoácidos van a deber, sí, Betsy, pero aquí hay U y codifica fenilalanina. Sí, pero cuando hay demasiadas U's, ahí no se puede codificar nada. Entonces también están aquí, miren. Aquí. A propósito de su pregunta, ¿quién preguntó, Lisa o Marcela? Fui yo, Marcela. Ok, Marcela. A propósito de su pregunta, Marcela. Nosotros, y estaba en el anterior, esos 35,000 genes están organizados en todos los cromosomas. Aquí. Cristian, ¿cómo hago para que se vea el... creo que este es el... ¿Cómo se hace para que se vea la lucecita? Ahorita se estaba mostrando el láser, ¿verdad? Pues no, solamente como elegí el lápiz, quito el lápiz y agarro el cursor, el puntero, aquí. Bueno, ya aprenderé. Cada uno de nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Y en cada cromosoma hay cierta cantidad de genes. A veces hay 60 genes, a veces hay 20, dependiendo. Entonces, nosotros heredamos cromosomas. El primero es de papá, este es de nuestro padre y este es de nuestra madre. Pero ellos tienen genes que nos heredan y también genes que son nuevos, ¿sí? Pueden ser beneficiosos o pueden ser cambiantes. Entonces, en el centro de cada cromosoma, este es un cromosoma, hay ADN repetitivo. ¡Ay, qué barbaridad! Vamos a ver. Aquí está un cromosoma. Entonces, en el centro hay ADN repetitivo. Se llaman centrómeros. Y puede haber 2000 letras y no hacen nada, pero permiten la unión de estas dos, ¿cómo les puedo? De estas dos cantidades de genes que solamente los podemos ver cuando la célula se va a dividir. Y en las orillas hay otro ADN que no se transforma en proteína, pero que protege a los cromosomas. Esos son los telómeros, ¿sí? Conforme vamos envejeciendo, ustedes ahorita tienen un montón de telómeros. Betsy, yo tengo una pregunta. Mande. Pero tenemos telómeros y Tadabox o uno de cada uno. Ya van a ver. Todos tenemos telómeros protegiendo las orillas de los cromosomas. Aquí. Aquí están los telómeros. Aquí, aunque vean unas rayitas, no hay genes. Entonces, eso protege las orillas de nuestros cromosomas de mutaciones, que se enfermen de un cáncer, de algo así grave, etc. Conforme vamos envejeciendo, estos son los telómeros, por ejemplo, de María Jimena, ¿sí? Ya, miren bastante. Pero si vemos a una persona de 70 años, sus telómeros ya están pequeñitos.
cada vez que una célula se divide, se pierde una cantidad de telómero. Entonces, conforme vamos envejeciendo, estamos expuestos a que si se pierde un telómero aquí, el gen de esta parte cercano al telómero se puede desactivar y entonces nos puede dar una leucemia, un cáncer. No está asociado el telómero a Alzheimer ni a Parkinson, pero sí está asociado a mutaciones de esas enfermedades que le dan a las personas mayores y que se mueren en un mes, ¿sí? Normalmente son leucemias. Entonces, por eso es que los telómeros son secuencias de ADN repetitivas que nos protegen y que se pueden analizar en este conjunto de cromosomas que se llama cariotipo, ¿sí? La caja Tata es diferente, se los voy a explicar. Cada gen tiene un principio y un final, ¿sí? Entonces aquí está el inicio del gen y aquí está el final, donde se encuentra el codón de stop. Al final, aquí hay una gran cantidad de material que no hace nada. Eso se llama cola de poliú o de polía, cualquiera de los dos. Y entonces, al principio de cada gen hay una caja Tata, es decir, una secuencia que identifica el principio de donde va a iniciar un gen. Se llama Tata Box. Y entonces, ese Tata Box está después de otro pedacito de proteína que se va a generar de ahí mismo en el ADN, que se llama gen promotor. Entonces hay un gen promotor, luego el Tata y Tata Box, así se llama, y luego está el gen. Este gen va a formar una proteína. Me dirían, Betsy, ¿y antes de cada gen siempre va a haber Tata Box? Así es. Puede ser que aquí haya ADN que no hace nada, pero luego está la región promotora, la región Tata Box y después el gen. Aunque sea chiquito o grande, siempre, al menos en mamíferos, siempre hay Tata Box. En algunas bacterias no es tan importante, pero sí se han identificado ese tipo de características en el genoma. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta, perdón. Ajá. Es Sí, que Marcia. también había dicho que había uno de estos que no hacen nada, o sea, de ADNs que no generan proteínas que unen a los dos genes o algo así. Aquí, a los dos, miren, cada patita de un cromosoma, porque siempre los vamos a ver así. Aquí, por aquí había un cromosoma. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay un cromosoma. Entonces, cada patita de un cromosoma se llama cromátida. Entonces, los telómeros están aquí, en las orillas, ¿sí? El centrómero está aquí. Todo esto es el centrómero. Entonces, permite unir a las cromátidas solamente en un momento de la vida de la célula, en la mitosis. Si ustedes le sacamos, por ejemplo, células del hígado, y son células que normalmente no hacen mitosis, ¿sí? Porque el hígado solo se regenera si se infecta o si, por ejemplo, hay le quitan un pedazo de hígado, etc. Entonces, si la célula no está haciendo mitosis, nunca van a haber cromosomas. Por eso, cuando alguien quiere saber si tiene un síndrome, una alteración en su cariotipo, le sacamos sangre. Y de esa sangre solamente se utilizan los glóbulos blancos, porque tienen núcleo, ¿sí? Entonces, solo ese glóbulo blanco, así rápidamente, no lo pueden analizar inmediatamente. Agarran los glóbulos blancos, los ponen a cultivar, estimulan a que se dividan, y cuando ya están en mitosis, agregan una sustancia, separa la mitosis, centrifugan, sacan las células y entonces ahí sí van a poder ver estos cromosomas. Aquí estamos viendo los 23 pares de cromosomas que al final son 46. Y entonces en esta región no hay ADN que se transforme en proteína. Solamente en pedacitos donde hay ya secuenciado un gen. Entonces, cada patita se llama brazo corto o brazo Q o cromátides. Buena pregunta la que hizo. Entonces es ¿Alguna en el otra duda? centrómero. En el centrómero de los cromosomas es donde no hay ADN. Sí, así es.
Ahora, ¿se acuerdan por qué hay un centrómero? Lo vimos en citoesqueleto. Porque aquí en el centrómero se van a unir las fibras. Ahorita les voy a recordar un último tema que vimos el semestre pasado. Aquí en los centrómeros hay un lugar como pegamento, una proteína que se llaman cinetocoro, donde se unen los microtúbulos. Y va a llegar un momento en que estos microtúbulos en la anafase van a separar al cromosoma, y el cromosoma uno se va a ir para una célula y otro se va a ir para otra célula, para formar dos núcleos. Entonces, por eso que en el centrómero no hay información. Y ahí es donde uno dice, Dios nos creó perfectos, porque si aquí hubiera genes, había una revoltura de cosas. Y a lo mejor hasta una generación tendría unas características y otros caracteres. Entonces, en esta región donde se separan las dos cromátidas, no hay información para no afectar la siguiente generación. Entonces, en la mitosis siempre tenemos dos células idénticas a las anteriores. Eso es muy, muy importante. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bueno, la única diferencia es que las chicas siempre vamos a tener este mismo mapa similar. No importa, porque con el doctor Edgar van a hacer un laboratorio de esta técnica. No importa que un cromosoma lo vean que está medio chueco o doblado, no importa. El problema, aquí lo importante para ponerlos en pares es las bandas que ustedes ven en gris, en negro. Hay un mapa para ordenar todo eso. Antes se hacía en papel y todo era muy complejo. Hoy en día se mete las células a un aparatito y ahí le sale todo este mapa hasta con colores, ¿sí? Porque se identifican genes ya con colores, sobre todo para cánceres y ese tipo de cosas. Entonces, todas las mujeres tenemos este cariotipo, 46XX. Entonces, en este grupo, vamos a ver aquí. Les conté que tengo mi mano un poco mal. Entonces, no tengo, se me duerme, no tengo precisión, así es que me van a perdonar. El último par siempre va a determinar la sexualidad, ¿sí? Entonces ahí están, si somos mujeres, 2 cromosomas X. Si son varones, uno aquí y el Y quedaría aquí. Es un poco más chiquito que el X, pero en el caso del hombre sería 46XY. Y después cualquier anomalía en alguno de los cromosomas del 1 al 22 tendríamos una enfermedad de tipo fisiológico, ¿sí? Afectaría un órgano o características de órganos normales que están en nuestra estructura. Y cualquier anomalía en el cromosoma X o Y afecta ya sea la sexualidad o algunas características que tienen que ver con la coagulación, con el metabolismo, con la sordera, con la miopía, con la adrenoleucodistrofia, etc. ¿Sí? Dependiendo la normalidad que se herede en estos 2 cromosomas. Y ya después van a ver qué tal si alguien no hereda, una mujer nace y sin un cromosoma X y solo tiene uno. Visiblemente la verían como una mujer, pero cuando llegue a los 18 o 20 años, van a ver características ahí que tienen que ver con la maduración de órganos sexuales, etc. Entonces ya a eso se le llama síndrome de Turner, ¿sí? ¿Y qué pasa si un hombre es XXY? Dirían, Betsy, eso no existe. Sí existe. Es un hombre que a lo mejor va a ser estéril, pero va a tener cualidades de hombre. Sin embargo, ese cromosoma además le va a afectar. Y ya van a ver por qué, ¿sí? Y luego, solo por si lo preguntan o tienen una duda. Si ustedes ven una persona homosexual, si nace mujer, va a tener este cariotipo. Si nace hombre, va a tener este cariotipo. Ahí no vamos a ver cambios en los cromosomas, ¿sí? No va a tener uno de más o uno de menos. Va a haber otro tipo de factores que habría que estudiar.
Entonces eso lo van a ver con el género en antropología de la salud. Uy, vamos a apurarnos. Entonces, vemos que el ADN es bien complejo y vamos ahorita a llegar a ver para qué sirve y sus cualidades. Entonces, la genética nos va a permitir estudiar todos los mecanismos que se heredan, que se transmiten de generación en generación. Nos va a permitir entender cuántos genes tenemos, cuál es la diferencia entre un gen, un alelo, ¿sí? Un gen y un cromosoma, porque a veces confundimos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el genoma mitocondrial y el genoma nuclear? Y así sucesivamente. Van a haber características biológicas, como si ahorita todos se observan y si tienen aquí en la frente un piquito, ese es un carácter dominante que lo han heredado de alguna de las dos familias, ¿sí? Ese se llama pico de viuda. Otros me dirán, Betsy, yo no lo tengo, pero fíjese que puedo hacer la lengua taquito. Ah, ok, ese es un gen dominante. Otros me dirían, Betsy, yo tengo mi lóbulo de la oreja bien separado. Ese es un gen dominante. Y los que no lo tienen separado es un gen recesivo. Betsy, yo tengo el pie plano. Bueno, ese es un gen recesivo. Porque todos tenemos características comunes. Los que no tienen pie plano, ese es un gen dominante, no tenerlo. ¿Y qué otra cosa se me ocurre? Cada uno comparte cualidades con sus familias. Si alguien tiene un lunar especial del parte paterno, es un gen dominante de origen paterno. Si alguien usa lentes porque la madre tiene miopía, esos son genes recesivos que provienen de la madre. Y así, todo eso lo van a ir analizando para cada uno de sus familias. Entonces la genética nos permite valorar la variabilidad, no solo de lo que vemos, sino cómo reaccionamos ante un patógeno, un parásito o un virus. Y también vamos a ver cómo se expresan genes. Hay un tema interesante, cómo el medio ambiente afecta. Muchos de los detergentes, medicamentos, verduras que comemos con plaguicidas, muchas veces no nos damos cuenta, pero afecta al sistema hormonal y eso actúa como represor de genes. Entonces a muchas personas las hormonas se le alteran porque está expuesto a alguna sustancia tóxica que está en el medio ambiente y a veces cree que es por genética, pero realmente es porque a lo mejor está expuesto a una sustancia química que está afectando a los genes de la transcripción, entre otras cosas. Entonces aquí vemos que la genética se relaciona con todo, desde el principio del embarazo, con la obstetricia, luego a nivel prenatal y postnatal, con la reproducción asistida, con la pediatría cuando se ve que un niño nace con labio leporino o espina bífida, se analizan sus causas, escoliosis, si alguien nace con los dedos sin separarse, todo eso tiene una explicación científica. Y la neurología por las enfermedades mentales o degenerativas, ¿sí? Si en mi familia, por ejemplo, hay un paciente bipolar, hay que buscar el origen. O hay un paciente que tiene esquizofrenia, o hay suicidio frecuente, etcétera. Hay un patrón importante que hay que estudiar a nivel neurológico. Sí, entonces, también hay gente que es susceptible a fármacos y tienen que preguntar, ¿usted es alérgico a esto, al otro? ¿Cómo están sus enzimas hepáticas? ¿Cómo están sus citocromos, señor? Porque si los citocromos están mal, no le pueden dar algún medicamento. En vez de que le ayude, le va a dar cáncer. Entonces, esas cosas ya se están como afinando para las siguientes generaciones. Y ensayos genéticos, ya les había mencionado la técnica de PCR para diagnóstico de virus, para diagnóstico de paternidad, el cariotipo, la huella genética, etcétera. Todo se basa en
estudios del genoma de cada individuo. Y otra cosa, aquí hay un centro de investigación genética y ellos están estudiando enfermedades metabólicas de familias que a veces no se han mezclado entre personas lejanas, se han casado entre primos, se han casado entre tíos, etcétera, y se han generado enfermedades mortales, a veces desde el nacimiento. Si esas familias, tal vez, bueno, ustedes seguramente conocen a muchas familias que tienen un poder empresarial y tienen familiares con enfermedades severas, metabólicas. Ellos aportaron dinero para hacer este centro y España pone la otra parte y el equipo y ahí está el INVEGEM diagnosticando enfermedades de gente con mucho dinero, pero también gente que está en las poblaciones lejanas que tienen hijos con enfermedades muy raras. Y ahí es donde se investigan este tipo de enfermedades. ¿Sí? Los que más trabajan esto es la Fundación Botran, pero ahí están estudiándose otros genes de origen guatemalteco también importantes. Y el cáncer, ay, qué barbaridad, ¿qué estoy haciendo? El cáncer y enfermedades cardiovasculares que normalmente se heredan en familia. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿No? Pues de esos 35,000 genes, aquí dirían Betsy, pero ahí dice 26,588. Bueno, muchas veces cuando no actualizamos la información nos quedamos en 25,000 o 30,000. También es porque hay muchos genes que son variables en diferentes continentes. Entonces, pero en el texto, o al menos en el examen, siempre tienen que, si yo les pongo una diferencia, se conocen 15,000 genes, 22,000 genes, 34,000 genes. Ustedes ya saben que está actualmente 35,000 genes, porque todos los días se está generando alguna información nueva. Así es como se ven los genes, sobre todo en una prueba criminalística o de paternidad. ¿Cómo se llama este método? A ver, ¿me recuerdan? Donde se separan ya sea ácidos nucleicos o proteínas. Les iba a dar un punto al que contestara primero. ¿Cómo se llama la prueba o el método para separar proteínas o ácidos nucleicos? Electroforesis. Electroforesis, ok. Y la electroforesis no solamente utiliza la muestra del paciente, sino que utiliza la luz ultravioleta, utiliza marcadores moleculares y puede utilizar radioactividad. En este caso, bromuro de tirio. Si no tenemos cuidado con la electroforesis cuando se trabaja, el químico, el biólogo o el médico le puede dar cáncer porque el bromuro de tirio se pega a las células del paciente, del que está trabajando. Entonces, este cuadrito que es tan famoso porque lo vemos en esas series de criminalística, no es tan fácil de elaborar, ¿sí? Las personas usan 2 batas, doble guante, cubreboca, 2 cubrebocas y la cabeza con una cofia, porque por cualquier error que tiremos o estemos tocando este tipo de sustancias, bromuro de tirio o fósforo 32, se pone en cuarentena el laboratorio y hay que ver que no haya mutaciones en las personas que trabajan en el área. Entonces, hay que también manejar mucha prudencia en los laboratorios donde se trabaja genética. Prudencia y seguridad. Algo interesante. Si nosotros pensamos que el ADN es tan grande como 3,000 millones de pares de bases, se dice que el 1 al 2% codifica proteínas. Todo lo demás es resto evolutivo. Pero como les digo, en muchas universidades e institutos se genera información nueva, así es que mañana podemos saber que a lo mejor ya es el 2.5 de codificación en el humano. Aquí solo me estoy enfocando al humano, pero hay un genoma para cada especie.
¿Alguna duda o pregunta para ya irnos al proceso del código genético? Entonces, después vamos a retomar las diferentes temas, pero sí recordar que la genética hoy en día ha codificado toda la secuencia del humano. Por ejemplo, en esta imagen vemos que dice 30.000 genes, pero ya les dije, actualmente ya se dató que son 35.000 genes. El chimpancé tiene los mismos que el humano, puede ser que a lo mejor 32.000 hasta ahorita. El ratón también. Y si ustedes, bueno, cuando teníamos unas prácticas en la U, abríamos un ratoncito y veíamos la parte del tórax y de todo el abdomen y era idéntico al humano y son los mismos órganos, las mismas funciones, excepto la cola y el lenguaje y las conductas. Pero realmente todas esas cualidades que tienen estos tres que son mamíferos comparten casi la misma cantidad de genes, más no el tamaño del genoma, ¿sí? El tamaño es menor. Esta es la planta de la mostaza, el gusano que se utiliza para ver anormalidades sexuales, porque es hermafrodita, y la mosca de la fruta, que es un modelo tan sencillo de usar, que ahí están probando genes que tienen que ver cómo la marihuana afecta la conducta, la toxicidad, cómo se genera Alzheimer, etcétera. Y uno diría, pero si las moscas, nada que ver, ¿cómo les va a dar Alzheimer? Pero tienen genes importantes que compartimos. Entonces, estos modelos permiten estudiar la genética comparada. Ya lo vamos a comprender mejor en embriología, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o pregunta para usar nuestro código genético? Entonces, básicamente, perdón. A ver, uno por uno, los escucho. Dale tú, Marcelo, perdón. No, yo solo estaba diciendo que no tenía dudas. Gracias, Marce. Ver si podría poner la anterior, por favor, perdón. Ay, no. Ahí se los voy a subir al portal. Gracias. ¿Cuál dice, la de los modelos? Sí, es que quería ponerle el porcentaje que teníamos entre cada especie. El porcentaje entre cada especie es muy diferente, pero por ejemplo, acuérdese que el ratón, el mono y el humano tenemos más o menos 35.000 genes, Ok. Los tres. Ya se la voy a subir al rato al portal. No se Gracias, preocupe. Betsy. Bueno, entonces, aunque este es del capítulo 18, compartimos ciertos temas con el capítulo 4 del Cooper, solo para trabajar un poquito. Recordarles que no solamente la genética me sirve para trabajar enfermedades, sino causas, ¿sí? ¿Qué causó esa nueva mutación? Para hacer prevalencia de enfermedades o recurrencia en una familia, para prevenir, para ver si la enfermedad tiene un origen nuclear de alguno de los padres o de origen mitocondrial de la madre. ¿Qué más? Para el diagnóstico prenatal y postnatal, ¿sí? Ya desde que está en el vientre un bebé, podemos sacar líquido amniótico y verificar cómo va a ser su genoma. Se puede sacar su genoma y las posibilidades de enfermarse de algo o que traiga ya una normalidad. Se utiliza para reproducción asistida en personas que a veces tienen problemas como embarazos ectópicos o abortos frecuentes, etcétera. Para identificar agentes como RNA virus, el VIH, el virus el coronavirus, el papilomavirus. Ciertos virus no se pueden cultivar en el laboratorio, entonces se le saca la sangre al paciente y rápidamente nos dice cuántas copias del virus hay en nuestro cuerpo. Eso se llama carga viral y se usa el PCR. Y para otras cosas como el diagnóstico de paternidad, criminalístico, huella genética, antropología de la salud, y el riesgo que producen ciertas sustancias y generan mutaciones. Ayer, cabal, estaba buscando, porque siempre la genética tiene un impacto, y dije, vamos a ver cómo está el arte en la genética.
Y encontré esta foto de un museo que está en Valencia, en España, y ahí hay un instituto que se llama Severo Ochoa, donde estudian muchas enfermedades genéticas, pero en el Museo de Ciencias hicieron esta gran escultura del ADN y vemos que en el centro están las bases, la purina, perdón, ahorita no les voy a hablar de purina, la adenina, la guanina, la citosina, la timina, y todas estas esferitas azules que ustedes ven aquí son los grupos fosfato que hacen esa estructura helicoidal junto con las bases del ADN. Entonces, algún día seguro algunos de ustedes van a ir a España y me van a contar que fueron a ese museo. Me pareció bonito compartirlo. Solo, perdón, Betsy, ¿será que puedes regresar a 2 slides? Una ¿A más. cuál? ¿A esa? A esa, un segundo. Pero tranquilos porque yo les subo la presentación al portal. Ahí Ahí está, van a gracias. tener todo esto, no se preocupen. Y bueno, aquí creo que en el INVEGEM hay un vitral del código genético circular, entonces cuando uno entra lo ve en una cúpula y es interesante. Se siente bonito entrar a ese lugar. Bueno, entonces, ya sabemos que el flujo de la información genética va de una célula a otra, de generación en generación, o de un individuo a otro, ¿sí? Siempre y cuando previo al individuo al otro haya habido fecundación, ¿sí? Puede haber clonación, pero ese es punto aparte. Entonces, cuando nosotros trabajamos el ADN, puede haber dos mecanismos en los cuales ese ADN puede cambiar. Este circulito que ustedes ven aquí significa o que se replica el ADN o que se va a dividir la célula. Pero el proceso que vamos a ver ahorita es la transcripción, es decir, para utilizar el código genético yo no puedo analizar el ADN de una célula, tengo que analizar su ARN. Entonces, el cambiar de lenguaje se le llama transcripción. Y después, cuando ya tengamos el ARN, lo pasamos a proteína y vamos a tener una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Ese flujo de información es en todos los organismos, una hormiga, una bacteria, un mono. Solo los virus que tienen ARN, como el VIH, es ARN. Entonces tiene una enzima que lo transforma en ADN. Esa enzima que tiene el virus se llama transcriptasa reversa. ¿Y qué hace? Lo transcribe, cambia el ARN al ADN, para que cuando se cambia al ADN, se queda unido al ADN de nuestro linfocito T, del linfocito T, y se empieza a replicar. Si el VIH no tuviera esa enzima, no nos daría inmunodeficiencia humana. Pero como tiene esa enzima, esa es la trampa que hace para que se pueda apoderar de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y algo interesante, siempre el producto de un gen es una proteína. Algunas otras textos dicen, un gen es igual a una enzima. ¿Es cierto o no? Díganme. ¿Será que si vemos en el texto, un gen es igual a una enzima, es cierto o no? ¿Quién me contesta? ¿Por qué sí y por qué no? Yo digo que sí porque la enzima es una proteína. Excelente, ok. Con eso es suficiente. Y si yo pongo un gen es igual a una hormona proteica, también. Un gen es igual a un neurotransmisor, también. Pero si yo les pongo un gen es igual al cortisol, no, porque sabemos que esas son hormonas de origen, que tienen un origen con el colesterol y no tienen secuencia de aminoácidos, igual que la testosterona, la progesterona, etc. Bueno, entonces todo el genoma está metido en el ADN, ¿sí? Y ese ADN está empaquetado dentro de los núcleos de nuestras células, aparte de la mitocondria. Entonces, cuando el genoma necesita transcribirse para hacer una proteína, tiene que usarse un fragmento, solo un fragmento. Ay, ¿qué está pasando?
un fragmento de ADN, ese sería el gen, lo paso a ARN mensajero, sale el ARN mensajero y se transforma en una cadena polipeptídica y madura proteína, ¿sí? Entonces, solamente este proceso se llama transcripción. En cambio, cuando una célula dice, estoy envejeciendo, necesito hacer más células, entonces esta célula necesita replicar su material genético, lo copia idénticamente, hace 2 copias de su genoma y para que después se pueda dividir y tener 2 células idénticas a la anterior. A eso le llamamos mitosis y a esto le llamamos transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Como el ADN tiene características, es una doble hélice. Perdón. Es una doble hélice. Esa doble hélice se dice que es complementaria, una con otra. ¿Qué quiere decir eso? Que la citosina que está en una de las hélices tiene su complemento, que sería la timina. Siempre si, perdón, otra vez. La adenina se une a timina, es el complemento una con otra. Si aquí tengo timina, también se une con la adenina, ¿sí? ¿Y por qué se unen? Porque entre algunos grupos químicos funcionales que tiene la adenina, se unen con el oxígeno o con el hidrógeno de la timina y forman esta estructura que se llama puente de hidrógeno, ¿sí? ¿Sí se ve el cursor? Sí, Sí. Ok. Entonces, entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. Entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno y se forman de manera natural, ¿sí? Así es que si yo quiero abrir una hebra de ADN, se le llama desnaturalizar. Entonces lo abren agregando calor y lo cierran colocándolo en hielo. Y aunque la abran varias veces, se vuelve a complementar buscando su letra correcta. Por eso se dice que es una doble hélice complementaria una con otra y es antiparalela. ¿Qué significa esto? Que una tiene una dirección, que es este 5, de 5 a 3', es la dirección de una hebra que se llama hebra complementaria. Y la que tiene dirección 3 a 5' es la hebra molde. Ahorita lo vamos a implicar en el código. ¿Por qué tiene esos 2 sentidos? Porque cuando la célula decide copiarse, de este lado se copia toda esta información en la dirección que ven aquí de la flecha y del otro lado también va una enzima y va copiando toda la información. Pero además porque en la hebra, como son 2 cadenas, tienen que enrollarse hacia la derecha. Entonces es una molécula destrógira. Y cuando se desenrolla, gira hacia la izquierda, ¿sí? Y cada vuelta que da, hay 10 pares de bases. Aunque aquí vean solo 4, por ahí está escondida el otro par de bases, ¿sí? La unidad del ADN es un nucleótido. Perdón, se me entume mi manita. El nucleótido es esto. Una base que se llaman ya sea purina o pirimidina. No se asusten. Las purinas son las que tienen 2 ciclos. Aquí vemos como un pentano y un hexano. Y se llaman bases nitrogenadas porque tienen mucho nitrógeno. Entonces, la parte central de la doble hélice tiene esas bases nitrogenadas. Entonces, las que tienen 2 ciclos es la adenina y la guanina. Y la que tiene un ciclo es la timina, la citosina y en el ARN el uracilo. Entonces, a las de un ciclo se les conoce como pirimidinas. Estaban en el capítulo 3 del texto del año pasado. Entonces, las pirimidinas tienen un nombre muy raro y solo tienen un ciclo. Y las purinas tienen un nombre más sencillo, pero tienen 2 ciclos, ¿sí? ¿Qué me recuerda a las purinas? Que cuando una persona tiene gota, hay un mal metabolismo de estas moléculas de la purina, ¿sí?
Entonces, cada nucleótido siempre va a tener una base nitrogenada, un azúcar que se llama desoxirribosa y el grupo fosfato. Y toda la molécula tiene un pH ácido porque este fosfato que vemos en las orillas, PO4, le da carga negativa a la molécula, ¿sí? Si ustedes sacan ADN y lo ponen en agua, no lo pueden ver. Pero si lo ponen en alcohol bien frío, sí lo van a poder ver. Entonces, estas son características importantes del ADN. Entonces, a una hebra tiene 5' y el 5' siempre me va a mostrar el último fosfato, ¿sí? Quiero que observen porque si observan van a aprender estas cualidades del ADN. Y el último fosfato en la otra, en la hebra que está abajo, que va en otra dirección, este lleva 5' también. Entonces, los 5' están asociados al fosfato libre y el 3' está asociado al oxígeno que es del azúcar, ¿sí? Es un azúcar, un oxígeno libre que tiene la desoxirribosa. Eso es muy importante. Entonces, me voy a saltar algunas. Vamos a usar el código genético. ¿Quién me describe qué es el código genético? Si les pongo esta imagen o esta o esta. ¿Alguien me puede dar 3 características o para qué se usa? ¿O para qué es importante? Ashley, ¿me puede definir para usted qué es el código genético? ¿O Daniela Morales? Estoy pasando lista, ¿eh? ¿No sería como las instrucciones que le dan a la célula o algo así? No, las instrucciones que tiene una célula para funcionar es un gen. Entonces, ¿qué es un código genético? ¿Qué es Son las eso que vemos? instrucciones para crear una proteína. Igual sería la definición de un gen. No es la traducción. Las traducciones. Cabrón. Sí, son como las traducciones que da para una secuencia de nucleóticos, creo que así se dice. Entonces, O para, ¿qué más? o para el proceso del ordenamiento de los aminoácidos, de cómo estos pueden fabricar las proteínas. Ok. O medio de reducción. Ahí entre las dos se complementaron. Es decir, es darle significado a cada uno de los tripletes que tiene una secuencia de ADN. Podemos ver muchas letras y decir, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Entonces, idearon estas reglas universales para poder leer esas secuencias de ADN, porque todos los organismos tienen ADN. Entonces, la única forma de ver es traducir el ADN a ARN y leer para qué hace, para qué sacamos ese fragmento. Y así es como se ha llegado a la conclusión de que el gen para la dopamina está codificado por 1200 letras y tiene tantos aminoácidos. Entonces, todo ese trabajo ha sido de muchos años, pero así es como vamos comprobando que la ciencia me da la forma de leer nuestra información genética. Entonces se usan cualquiera de estos dos tablas, ¿verdad? Un rectángulo o un círculo. Siempre los que aportaron esta información, Corana, Gamou, hay otros, Severo Ochoa, un grupo de muchos bioquímicos y médicos que trabajaron en este proyecto, hicieron estudios y hicieron primero mezclas de 2 letras y no funcionaba, porque esas 2 letras tenían que meterlas a un tubo y decir qué pasa si ponen UU y no salía nada. Pero ¿qué pasaba cuando ponían UUU? Salía fenilalanina. Y en otro tubo mezclaban AAA. Y ahorita la AAA, ¿para qué sirve? Para formar lisina. Y primero lo hicieron en tubos, después configuraron toda esta tabla para que pudiera, como que dicen, concretar los 20 aminoácidos.
Y después de hacer todas las probabilidades matemáticas, crearon 64 combinaciones de letras. Y no fue fácil, pero dijeron, bueno, si el ARN tiene uracilo, tiene guanina, citosina y adenina, acomodemos las letras de tal manera que haya muchas combinaciones. Yo me imagino que así pensaron, yo solo hago historia. Pero decidieron poner, ¡ay, qué barbaridad! Ya me puse nerviosa. Decidieron colocar los nucleótidos en el mismo orden. En la primera columna pusieron U, C, A, G, que son los componentes del ARN. En la segunda columna pusieron U, C, A, G, que sería horizontal. Y luego se les ocurrió que harían un cuadrante con U, C, A, G, la misma secuencia. Entonces empezaron a hacer como cuadrando, casi como los cuadros de Punnett. Y le salían estas combinaciones, U, 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 C, U, U, A, U, U, G. Y se dieron cuenta que cuando mezclaban esos 3 nucleótidos en un tubo de ensayo, salía un aminoácido. Después lo comprobaron ya en células y luego en organismos y decidieron entender que tanto una araña como por ejemplo un gusano podían producir una proteína similar, solo que el gusano hacía la seda y la telaraña de la araña era de otra proteína, pero con los mismos aminoácidos. Entonces, así es como se usa el código genético, para lo cual siempre tenemos que hacer un proceso. Ya lo vamos a usar. Aquí arriba tengo una hebra de ADN, no sabemos qué letras tiene. Solo sé que de la parte gris, al final de esta, es un gen. Llamémosle el gen de la dopamina, porque nos hace felices, ¿verdad? Supongo. Entonces aquí tenemos la dopamina y vemos que está hecho por 2 cadenas de ADN, pero como es ADN yo no puedo usar el código genético. Me transfiero este gris a la siguiente etapa y vemos que la parte de arriba tiene un 5 y la de abajo tiene un 3'. Esa hebra no se usa para hacer la transcripción. ¿Por qué? Porque ahí no voy a encontrar un inicio del gen. Lo tengo que encontrar en esta área, en la que va de la dirección de 3 a 5'. Entonces, la hebra de ADN que se usa para hacer la transcripción o el cambio de lenguaje a ARN es la que va de 3 a 5'. Cuidado, puede ser que yo invierta, voltee la hebra y digan voy a agarrar la de abajo. No, busquen donde está el 3. Y donde está el 3, eso es lo que van a ir cambiando al otro lenguaje, ¿sí? Algo importante, la hebra de ADN es bicatenaria. ¿Qué significa? Que es una doble hélice. Tiene 2 cadenas de nucleótidos, 2 polímeros de nucleótidos. La hebra de ARN es monocatenaria. Es una hebra sencilla. Ahí no hay puentes de hidrógeno, nada. Es una cadena sencilla de nucleótidos. Pero los ingredientes para construir el ARN son diferentes. Es adenina, uracilo, guanina y citosina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en esta imagen ya nos ayudaron a pasar. La primera letra que ustedes ven aquí es la timina, luego sigue adenina y citosina. Y entonces yo quiero hacer el ARN, voy cambiando el lenguaje, pongo la letra complementaria, pero no voy a poner timina. Entonces, cuando encuentran una timina en el ADN, lo cambian a adenina, siempre. Cuando encuentren una adenina en el ADN de esa cadena 3 a 5', lo cambian a uracilo. ¿Por qué uracilo? Porque no podemos poner timina. Cuando encuentren citosina, lo cambian a guanina. Y así sucesivamente hasta terminar a la parte gris. Pensemos que eso ya se hizo. ¿Sí? Ahora, conforme yo les voy a ir diciendo el triplete, ustedes me van diciendo la correspondencia del código genético, ¿sí?
para lo cual les voy a explicar. Ay, ya es hora, ¿verdad, jóvenes? ¿Tienen clase ahorita inmediatamente? Sí, Tenemos creo que clase a las 12:20. Denme un minuto y lo vamos a dejar como para tarea y les mando una fotito de apoyo ahorita, como me quedé igual que la sección de ayer. Me tuve que adelantar este tema porque lo van a ver en la práctica de laboratorio. Entonces, si yo digo AUG, es el principal aminoácido que siempre va a estar al inicio de una cadena. Si no está al inicio, lo buscan, se ponen a leer de izquierda a derecha y lo buscan, ¿sí? Entonces, ¿por qué AUG está en azul? Porque ese es el codón de inicio. Un codón tiene siempre 3 nucleótidos, ¿sí? Codón, no vayan a poner condón. Entonces, metionina es el aminoácido que inicia cualquier proteína, ¿sí? Puede haber cambios en algunas bacterias o en la mitocondria, pero metionina es codón de inicio. Y cuando se termina el gen, siempre van a encontrar el que dice stop, parada o codón de paro. Es UAA, UAG o UGA, cualquiera de esos tres. Si se dan cuenta, estos tres no hacen aminoácido. Ahí se detiene el ribosoma y termina la síntesis de aminoácidos. Si yo, por ejemplo, le digo a Fernanda Lemos, ¿qué codifica CAU? CAU. La histidina. Histidina, muy bien. Entonces ella lo que hizo, buscó aquí está la C-LIC, la A, aquí, y la U la buscó en el primero, rápido, ¿sí? En cambio, con el código circular, ¿cómo diríamos CAU? Buscamos en el centro la primera letra, la segunda aquí en rosa, y todas tienen las A's, todos tienen el mismo color. CAU, histidina, es lo mismo, solamente que ustedes parten del centro hacia afuera. ¿Y dónde está la metionina? Aquí, AUG. Aquí está metionina, hasta tiene una flechita de inicio. Y luego está las bolitas que corresponden a los codones de paro. UAA, UAG y luego UGA. Cuando encuentren esto, ahí se detiene la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Entonces, solo ahora hagamos los primeros tres. Ahí, aquí. Como el primero es metionina, AUG, lo apuntamos en su cuaderno. Este es la primera aminoácido, ¿sí? El siguiente, ¿quién me dice? CCG. Es la prolina. Prolina, muy bien. El siguiente sería UGG. UGG. Triptófano. Es triptófano. Sí. Triptófano. Si se dan cuenta, el triptófano, el pobre solamente es sintetizado por un codón, ¿sí? Entonces, es el único que está sintetizado por un codón, triptofanito. Y luego, fenilalanina, está sintetizado por 2 codones. Pero va a haber aminoácidos como la leucina que hasta por 6. Entonces, ya vamos a ver que si en algún momento no se sintetiza uno, hay secuencias diferentes para el mismo aminoácido. Ajá. El siguiente, AUA, ¿quién me dice? AUA. Por ahí está Carlos Ernesto. Carlos Ernesto tiene nombre de doctor. Carlos Ernesto Sandoval. A ver, doctor, dígame. Es el LLE, pero no sé qué es, disculpe. Ileucina. No sé si es L o L. Es ileucina. Es I, entonces. Ajá. Ok. Y por último, ¿quién me dice? A ver, otro chico. Eduardo
Soto, ¿está por ahí? ¿Está Eduardo Soto? ¿O Susan? Sí, creo que es la leucina. No, Creo que es fenilalanina. Muy bien, muy bien. Entonces así terminan esa secuencia y la escriben en su cuaderno. Y luego hacen esta tarea. Esta tarea en el cuaderno. Inténtenlo y la siguiente clase les digo la respuesta. Si tienen duda me mandan foto y ahí les estoy corrigiendo, porque pueden encontrar sorpresas. Ahora sí, antes de irnos, les estoy dando la hebra 5 a 3', esa no se puede usar. Entonces primero hacen la otra hebra de ADN, C, así G, A, aquí sí ponen timina. Cuando terminen de hacer la hebra de ADN, lo pasan a ARN y luego hacen la secuencia de aminoácidos. Entonces les preguntaré, ¿pudieron hacerlo? ¿No pudieron? ¿Cómo les salió? ¿Cuántos aminoácidos? Eso es un ejercicio de práctica, ¿sí? Y nos vemos el próximo miércoles. Como tenemos muchos días de separación, me pueden preguntar en cualquier momento cómo están haciendo la tarea, no hay problema, ¿sí? Gracias por su atención. Feliz fin de semana a todos. Y si tienen dudas, me escriben. Gracias. Gracias. Gracias, Betsy. Gracias. Feliz día. Feliz día, chicos. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Tienen con Johanna, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí Betsy. me la saludan, Cristian, o alguien me saludan a Johanita. Bueno, Un abrazo a todos. ¿qué le digo? Nada, ¿qué le decimos? Solo que le manda saludos Betsy. Bueno, Cuídense mucho, chicos. bueno, Y estoy feliz porque ya espero que me llamen para vacunarme. Hasta pronto. chao. Feliz tarde. Chao, chicos. Seguro que en un momento dado la universidad también les va a llamar como alumnos de medicina, tranquilos, a los que no se han vacunado. Hasta pronto. Adiós.
Lourdes, ¿no se ha salido? Lourdes está ahí.